México es un país donde una ciudad fue construida sobre un lago, donde pirámides se alinean con las estrellas y donde el pasado nunca dejó de hablar. Pocos saben que Tenochtitlan, la antigua capital azteca, fue más grande y más organizada que muchas ciudades europeas de su tiempo. Hoy te invito a viajar por una historia llena de civilizaciones, conquistas y renacimientos. Una historia que no solo se cuenta, se siente. Antes de comenzar este viaje por la historia de México, suscríbete al canal y acompáñame en esta aventura que cambió el destino de un continente. 1. Un territorio lleno de vida antes del tiempo. Imagina por un momento un México sin ciudades, sin carreteras y sin fronteras. Hace más de 15.000 años, este territorio ya estaba vivo y lleno de movimiento. Grupos humanos llegaron caminando lentamente desde el norte, siguiendo animales, ríos y estaciones. No venían a conquistar nada, venían a sobrevivir. Aquí encontraron un lugar único. Al norte, grandes desiertos. Al centro, valles fértiles rodeados de montañas. Al sur, selvas densas y húmedas, y a los lados, dos mares llenos de vida. Este contraste convirtió a México en un verdadero cruce de caminos natural, donde cada región ofrecía algo distinto para vivir. Al principio, estos pueblos eran cazadores y recolectores. Observaban el cielo, aprendían los ritmos de la naturaleza y se movían con ella. Sabían cuándo sembrar, cuándo esperar la lluvia y cuándo migrar. Poco a poco, algo extraordinario ocurrió. El ser humano dejó de solo recolectar y empezó a cultivar. El maíz nació aquí y con él nació una nueva forma de vida. Gracias al maíz, las personas pudieron quedarse en un mismo lugar. Aparecieron las primeras aldeas, luego comunidades más grandes y con el tiempo, sociedades organizadas. Sin darse cuenta, estaban sentando las bases de las grandes civilizaciones que vendrían después. Este México primitivo no era silencioso ni vacío. Era un territorio que respiraba, que enseñaba y que moldeaba a quienes lo habitaban. Y justo de esta relación profunda entre el ser humano y la tierra, surgirían culturas capaces de construir ciudades, contar el tiempo y mirar a los dioses. Así comienza la historia que nos lleva al nacimiento de las grandes civilizaciones de México. 2. El nacimiento de grandes civilizaciones. Con el paso del tiempo, aquellas pequeñas aldeas dejaron de ser simples grupos familiares. La gente ya no solo cultivaba para sobrevivir, sino para crecer. El maíz, el frijol y la calabaza se convirtieron en la base de la alimentación y permitieron que las comunidades se volvieran más grandes y organizadas. Y cuando la comida es segura, la mente empieza a crear. Así nacieron las primeras grandes civilizaciones de México. Una de las más antiguas fueron los olmecas, que surgieron en la región del Golfo de México alrededor del año 1500 a.C. Ellos tallaron enormes cabezas de piedra, desarrollaron centros ceremoniales y sentaron muchas bases culturales, el calendario, el juego de pelota y símbolos religiosos que otros pueblos adoptarían más tarde. Después, en el sur, floreció la civilización maya. Los mayas no solo construyeron ciudades en medio de la selva, sino que aprendieron a leer el cielo como pocos en el mundo. Observaron las estrellas, calcularon eclipses y crearon calendarios tan precisos que aún hoy sorprenden a los científicos. Vivían en ciudades-estado, cada una con su propio gobernante, conectadas por comercio y creencias comunes. Mientras tanto, en el altiplano central, otras culturas comenzaron a crecer. Con el tiempo, aparecerían pueblos como los teotihuacanos, que levantaron una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con avenidas, pirámides y barrios organizados. Teotihuacán no solo era una ciudad, era un centro de poder, comercio y cultura que influenció a toda Mesoamérica. Estas civilizaciones no vivían aisladas.
Comerciaban, intercambiaban ideas, dioses, productos y conocimientos. El cacao, el jade, las plumas y la obsidiana viajaban de un extremo a otro del territorio. Así, México se convirtió en una red viva de culturas que, aunque distintas, compartían una misma forma de entender el mundo. Y de esta larga cadena de pueblos y saberes surgiría más adelante una de las ciudades más impresionantes jamás construidas en América, Tenochtitlan, el corazón del poder mexica. 3. Ciudades que tocaban el cielo. Después de siglos de aprendizaje y organización, las civilizaciones de México comenzaron a hacer algo extraordinario: construir ciudades que no solo servían para vivir, sino para mostrar poder, fe y conocimiento. Estas ciudades crecieron con un orden sorprendente, pensadas para durar y para conectar el mundo humano con el mundo de los dioses. Una de las más impresionantes fue Teotihuacán. Imagina una ciudad tan grande, que en su tiempo fue una de las más pobladas del planeta. Sus avenidas eran amplias, sus barrios estaban bien organizados y sus pirámides, como la del Sol y la de la Luna, parecían tocar el cielo. Nadie sabe con certeza quiénes la gobernaban, pero su influencia llegó a toda Mesoamérica. Más tarde, en el corazón de un lago, surgió Tenochtitlan, la capital de los mexicas. Construida sobre islas y conectada por calzadas, esta ciudad parecía flotar sobre el agua. Tenía canales, mercados enormes y templos que se elevaban sobre el paisaje. Los cronistas europeos quedaron asombrados al verla. Algunos dijeron que no existía nada parecido en Europa. Estas ciudades no eran solo piedras y templos, eran centros llenos de vida. En los mercados se intercambiaban alimentos, tejidos, cerámica y obsidiana. La gente caminaba, negociaba, celebraba fiestas y participaba en rituales. Cada edificio tenía un significado. Cada calle seguía una lógica ligada al cosmos. Para estos pueblos, la ciudad era un reflejo del universo. Los templos miraban al sol, las pirámides marcaban fechas importantes y todo estaba conectado con el tiempo y la naturaleza. Vivir en estas ciudades era vivir dentro de una visión del mundo cuidadosamente pensada. Pero mientras estas urbes brillaban y parecían eternas, algo se acercaba desde el horizonte. Un encuentro inesperado cambiaría para siempre el destino de estas ciudades y de todo el territorio que hoy llamamos México. Si esta historia te está ayudando a ver México con otros ojos, suscríbete ahora para no perderte los próximos capítulos. 4. Un mundo guiado por dioses y ciclos. Para entender estas grandes ciudades y civilizaciones, hay que entrar en su forma de pensar. Para los pueblos de México antiguo, el mundo no era algo separado de lo sagrado. Todo tenía un espíritu, un sentido y un propósito. El sol, la lluvia, la tierra y el tiempo estaban vivos, y los dioses eran la fuerza que mantenía el equilibrio del universo. Cada día, cada estación y cada cosecha seguían ciclos muy precisos. Si llovía o no llovía, si el maíz crecía o se perdía, todo dependía de mantener contentos a los dioses. Por eso, los rituales y ceremonias eran parte de la vida cotidiana, no algo ocasional. Eran momentos para agradecer, pedir protección y asegurar que el mundo siguiera funcionando. Los dioses representaban fuerzas naturales. Había dioses del sol, de la lluvia, del maíz y de la guerra. Entre los mexicas, Huitzilopochtli guiaba al pueblo, mientras Tlaloc controlaba el agua y las cosechas. Para los mayas, el tiempo era sagrado, y sus calendarios marcaban con precisión cuándo celebrar, sembrar o esperar cambios importantes. Los sacrificios, que hoy pueden resultar difíciles de comprender, tenían un significado profundo para estas culturas. No eran actos de violencia sin sentido, sino una forma de devolver a los dioses la energía que, según creían, mantenía vivo al mundo. Era un intercambio sagrado. Los dioses daban vida,
y los humanos ofrecían respeto y entrega. Vivir en este mundo significaba entender que nada era eterno. Todo nacía, crecía, moría y volvía a comenzar. Esta visión cíclica del tiempo dio a estas civilizaciones una disciplina, una fe y una organización que las sostuvo durante siglos. Pero este equilibrio tan delicado estaba a punto de romperse. Desde el mar llegaría un encuentro que no estaba escrito en sus calendarios y que transformaría para siempre su mundo sagrado. 5. La llegada inesperada desde el mar. Durante siglos, el mundo de estas civilizaciones había girado sobre sí mismo, siguiendo sus dioses, sus calendarios y sus ciudades sagradas. Nada parecía capaz de romper ese equilibrio. Pero un día, algo completamente extraño apareció en el horizonte, algo que no encajaba en ninguna profecía clara ni en ningún recuerdo antiguo. En el año 1519, desde el mar llegaron enormes embarcaciones con velas blancas. De ellas descendieron hombres vestidos de metal, montados en animales desconocidos y portando armas que hacían ruido y fuego. Al frente estaba Hernán Cortés, acompañado por soldados españoles y aliados indígenas que veían en esta llegada una oportunidad para cambiar su propio destino. Para muchos pueblos, aquel encuentro fue confuso. Algunos pensaron que se trataba de enviados divinos, otros que eran simples hombres con un poder jamás visto. Lo cierto es que los europeos traían consigo no solo armas, sino también nuevas ideas, nuevas creencias y, sin saberlo, enfermedades contra las que los pueblos originarios no tenían defensa. Cortés no avanzó solo. Supo aprovechar las rivalidades entre los pueblos sometidos por los mexicas. Así, grupos como los tlaxcaltecas se unieron a los españoles, no por lealtad, sino por la esperanza de liberarse del dominio de Tenochtitlan. Este detalle es clave para entender que la conquista no fue una lucha simple entre dos mundos, sino un conflicto complejo entre muchos actores. Mientras tanto, el emperador mexica Moctezuma II observaba con cautela. Dudó, intentó negociar y recibió a los recién llegados en la gran ciudad. Nadie imaginaba que ese encuentro marcaría el principio del fin de una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. La llegada desde el mar no fue solo un viaje físico, fue el choque de dos formas de entender la vida. Y ese choque pronto se convertiría en conflicto, llevando directamente a la caída de Tenochtitlan y al fin de una era. 6. La caída de Tenochtitlan. Lo que comenzó como un encuentro lleno de dudas y señales extrañas, pronto se convirtió en un conflicto abierto. Tenochtitlan, la gran ciudad que parecía invencible, estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de su historia. En sus canales y calzadas, el destino de todo un mundo empezaba a definirse. Al principio, los españoles fueron recibidos dentro de la ciudad, pero la tensión creció rápidamente. Malentendidos, abusos y el miedo mutuo rompieron cualquier posibilidad de convivencia. Moctezuma II perdió el control de la situación y, en medio del caos, murió. Su muerte dejó a los mexicas sin un liderazgo claro en el momento más crítico. Entonces llegó el verdadero golpe. Enfermedades como la viruela, traídas desde Europa, se propagaron sin control. En poco tiempo, miles de habitantes se enfermaron y murieron. No había defensas ni conocimiento para detenerla. La ciudad seguía en pie, pero su fuerza humana se debilitaba cada día más. Cortés regresó con aliados indígenas y rodeó la ciudad. Cortaron los suministros, destruyeron calzadas y atacaron desde el agua con pequeñas embarcaciones. Durante meses, Tenochtitlan resistió. Sus habitantes lucharon con valor, defendiendo cada calle, cada templo y cada hogar. Finalmente, en 1521, la ciudad cayó. Los templos fueron destruidos. Los canales se llenaron de escombros y el silencio reemplazó al bullicio que antes llenaba sus mercados. No fue solo la caída de una ciudad, fue el colapso de una civilización
que había dominado la región durante generaciones. Sobre las ruinas de Tenochtitlan comenzaría a levantarse una nueva ciudad, con nuevas leyes, nuevas creencias y un nuevo orden. Así nacía la Nueva España, marcando el inicio de una etapa completamente distinta en la historia de México. 7. El nacimiento de la Nueva España. Tras la caída de Tenochtitlan, el paisaje cambió por completo. Donde antes se alzaban templos dedicados a los dioses mexicas, comenzaron a construirse iglesias, palacios y edificios al estilo europeo. Sobre las ruinas de la gran ciudad indígena nació una nueva capital, la Ciudad de México, corazón de un nuevo territorio llamado Nueva España. Los españoles trajeron consigo un sistema totalmente distinto de organización. Llegaron nuevas leyes, una nueva religión y una nueva forma de gobernar. El rey de España era la máxima autoridad, representado en el territorio por un virrey. Desde aquí se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas, muchas de ellas sin voz ni poder. La Iglesia tuvo un papel central en esta nueva etapa. Se construyeron conventos y catedrales, y se impulsó la evangelización de los pueblos originarios. Para muchos indígenas, la conversión fue forzada. Para otros, fue una mezcla de creencias antiguas con nuevas enseñanzas. Así nació un sincretismo religioso que aún hoy forma parte de la identidad mexicana. La vida en la Nueva España era profundamente desigual. En la cima estaban los españoles nacidos en Europa. Después, los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Más abajo quedaban mestizos, indígenas y africanos esclavizados. Cada grupo tenía derechos y oportunidades distintas, marcando una sociedad rígida y jerarquizada. A pesar de las tensiones, también surgió algo nuevo. El mestizaje cultural, lingüístico y social dio forma a una identidad distinta, ni totalmente europea ni completamente indígena. La comida, la música, las costumbres y el idioma comenzaron a transformarse, creando las bases del México que conocemos hoy. La Nueva España creció, se enriqueció y se volvió clave para el Imperio español. Pero bajo esa aparente estabilidad, la inconformidad y el deseo de cambio comenzaban a germinar lentamente, preparando el camino hacia una nueva etapa de lucha y transformación. Este momento marcó un antes y un después en México. Si te gusta aprender historia de forma clara y emocionante, suscríbete al canal. 8. Una sociedad marcada por desigualdades. Con el paso de los años, la Nueva España creció en tamaño y riqueza, pero no en justicia. La vida diaria dejó claro que no todos valían lo mismo ante la ley ni ante el poder. La sociedad estaba organizada como una escalera, y cada persona nacía ya sabiendo en qué peldaño iba a vivir. En la parte más alta estaban los españoles nacidos en Europa, quienes controlaban los cargos políticos, la iglesia y las grandes decisiones. Justo debajo venían los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Aunque eran ricos y educados, no podían acceder al poder más alto, lo que generó frustración y resentimiento. Más abajo se encontraban los mestizos, producto de la mezcla entre europeos e indígenas. Eran mayoría, trabajaban en oficios, comercio y campos, pero tenían pocos derechos. Y en la base de la sociedad estaban los pueblos indígenas y los africanos esclavizados, quienes sostenían la economía con su trabajo duro en minas, haciendas y ciudades. Las desigualdades no eran solo económicas, también legales y sociales. Las leyes protegían más a unos que a otros. El acceso a la educación, a la justicia y a una vida digna dependía del origen y no del esfuerzo. Esta realidad generó silencios, pero también inconformidad acumulada. A pesar de todo, la gente siguió creando vida y cultura. En los mercados, en las fiestas y en las tradiciones populares surgió una identidad común. La música, la comida y el lenguaje se mezclaron,
dando voz a un pueblo que, aunque oprimido, nunca dejó de resistir. Con el tiempo, esa inconformidad ya no pudo contenerse. Las ideas de libertad y cambio comenzaron a circular, y lo que era solo desigualdad silenciosa pronto se transformaría en un grito que sacudiría a toda la Nueva España. 9. El grito que despertó a un pueblo. Después de siglos de desigualdad y silencios forzados, el cansancio se volvió imposible de ocultar. Las ideas de libertad, que venían de otros lugares del mundo, comenzaron a circular entre criollos, sacerdotes y personas comunes. La Nueva España parecía estable, pero por dentro estaba llena de tensión. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, ocurrió algo decisivo. El sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar las campanas de su iglesia y llamó al pueblo a levantarse. No fue un discurso perfecto ni un plan ordenado, fue un llamado urgente, cargado de emoción y desesperación. Ese momento pasaría a la historia como el grito de Dolores. Hidalgo habló de injusticias, de abusos y de la necesidad de cambio. A su llamado respondieron campesinos, indígenas y trabajadores que veían en esa rebelión una oportunidad para ser escuchados por primera vez. Con palos, herramientas y pocas armas, el movimiento comenzó a avanzar. La rebelión creció rápidamente, pero también enfrentó problemas. Faltaba organización, experiencia militar y unidad. Aún así, el mensaje ya estaba lanzado. El pueblo había despertado y ya no podía volver atrás. Aunque Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, su grito no murió con él. Otros líderes tomaron la bandera, como José María Morelos, quien dio más forma y claridad al movimiento. La lucha dejó de ser solo una protesta y empezó a convertirse en una verdadera guerra por la independencia. Lo que comenzó con una campana y un llamado improvisado se transformó en un conflicto largo y doloroso. El camino hacia la libertad apenas empezaba, y México estaba a punto de enfrentar su etapa más decisiva. 10. El largo camino hacia la independencia. El grito ya había sido dado, pero la independencia no llegó de inmediato. Al contrario, lo que siguió fue un camino largo, confuso y lleno de sacrificios. Durante más de 10 años, la Nueva España vivió enfrentamientos, alianzas cambiantes y un cansancio profundo en ambos bandos. Tras la muerte de Hidalgo, el movimiento no se detuvo. José María Morelos tomó el liderazgo y le dio una dirección más clara. Él no solo luchó con armas, también con ideas. Propuso un país libre, con igualdad ante la ley y sin privilegios por nacimiento. Aunque fue capturado y ejecutado en 1815, dejó una visión que seguiría viva. Durante algunos años, la lucha pareció apagarse. Pequeños grupos insurgentes resistían en regiones aisladas, sin grandes ejércitos ni recursos. Parecía que la independencia se había convertido en un sueño lejano. Pero la inconformidad seguía creciendo, incluso dentro de los propios grupos de poder. En 1820, los acontecimientos cambiaron. En España surgieron crisis políticas que debilitaron su control sobre las colonias. En ese contexto, figuras como Agustín de Iturbide, que antes había combatido a los insurgentes, cambiaron de postura. Junto con Vicente Guerrero, impulsó el Plan de Iguala, que buscaba unión, independencia y respeto a la religión. Finalmente, en 1821, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. La independencia se consumó sin una gran batalla final, pero tras años de sangre, esfuerzo y pérdidas humanas, México dejaba de ser la Nueva España y nacía como un país libre. Sin embargo, la libertad traía nuevas preguntas. ¿Cómo gobernarse? ¿Qué tipo de país construir? La independencia fue solo el comienzo de un nuevo y complejo desafío para la joven nación mexicana. 11. Un país buscando su identidad. Con la independencia finalmente lograda, México despertó libre, pero desorientado.
Romper con España fue solo el primer paso. Ahora venía lo más difícil, decidir qué tipo de país quería ser. No había un manual ni experiencia previa. Todo estaba por construirse. En pocos años, México pasó por cambios constantes. Primero fue un imperio, luego una república. Los gobiernos se sucedían rápidamente y cada uno tenía una idea distinta de cómo organizar el país. Federalistas y centralistas debatían el poder, mientras la población común solo buscaba estabilidad y trabajo. El país era grande, diverso y difícil de controlar. Las regiones tenían intereses distintos y eso provocó conflictos internos. A estos se sumaron problemas económicos, deudas y la falta de una estructura sólida. México estaba aprendiendo a caminar, pero tropezaba con frecuencia. También hubo conflictos con otros países. Uno de los momentos más dolorosos fue la pérdida de gran parte del territorio tras la guerra con Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Este golpe marcó profundamente la conciencia nacional y reforzó la necesidad de definirse como nación. A pesar de las crisis, comenzaron a surgir figuras y reformas que buscaban orden y progreso. Se impulsó la educación, se discutieron leyes más modernas y se intentó separar el poder político del religioso, siempre en medio de fuertes debates y resistencias. México no tenía aún una identidad clara, pero estaba en proceso de construirla. Entre errores, luchas y aprendizajes, el país seguía avanzando. Y ese camino de búsqueda desembocaría más adelante en uno de los movimientos sociales más profundos de su historia, la Revolución Mexicana. Seguimos avanzando en esta historia fascinante. Suscríbete y activa la campana para seguir viajando por la historia de los países. 12. La revolución que sacudió la tierra. A comienzos del siglo XX, México parecía haber encontrado cierta estabilidad, pero era solo en la superficie. Bajo ese orden aparente, la desigualdad seguía siendo profunda. Grandes extensiones de tierra estaban en manos de pocos, mientras millones de campesinos vivían y trabajaban sin derechos ni oportunidades reales. En 1910, el descontento estalló. El largo gobierno de Porfirio Díaz, que había traído modernización y crecimiento económico para algunos, también había dejado exclusión y pobreza para muchos otros. Fue entonces cuando Francisco I. Madero llamó a levantarse en armas, iniciando la Revolución Mexicana. La revolución no fue un solo movimiento, sino muchos al mismo tiempo. En el norte, Pancho Villa lideraba ejércitos populares. En el sur, Emiliano Zapata luchaba por la tierra con una idea clara. La tierra es de quien la trabaja. Cada grupo tenía sus propias demandas, pero todos compartían el deseo de justicia. El conflicto fue largo y sangriento. Hubo traiciones, cambios de poder y enfrentamientos constantes. El país vivió años de caos, pero también de profundas transformaciones. De esa lucha surgieron nuevas ideas sobre derechos laborales, educación y propiedad de la tierra. En 1917 se promulgó una nueva constitución que incluyó derechos sociales avanzados para su época. Aunque no resolvió todos los problemas de inmediato, marcó un antes y un después en la historia del país. La revolución sacudió la tierra, pero también despertó una nueva conciencia nacional. México ya no sería el mismo. A partir de ese momento, comenzaría el difícil trabajo de reconstruir el país y convertir las promesas revolucionarias en una realidad duradera. 13. Construyendo el México moderno. Después de la revolución, México quedó cansado, herido, pero con una nueva dirección. La guerra había terminado, pero ahora venía una tarea aún más compleja: transformar las ideas revolucionarias en un país que realmente funcionara para su gente. Era momento de pasar de las armas a las instituciones. El nuevo Estado comenzó a fortalecerse.
Se buscó estabilidad política, se reorganizó el gobierno y se intentó unificar al país bajo un mismo proyecto nacional. La Constitución de 1917 se convirtió en la base legal del México moderno, garantizando derechos laborales, acceso a la tierra y el papel del Estado en la educación. La educación fue vista como una herramienta clave. Se abrieron escuelas, se promovió la alfabetización y se impulsó una identidad cultural común. El objetivo era claro: formar ciudadanos, no solo sobrevivientes de la guerra. Al mismo tiempo, el arte y la cultura florecieron. Los murales, la música y la literatura comenzaron a contar la historia del pueblo. En el ámbito económico, el país buscó desarrollarse y proteger sus recursos. Se fortalecieron industrias, se construyeron carreteras y se modernizaron ciudades. Décadas después, la expropiación petrolera de 1938 marcó un momento importante de soberanía económica, con amplio apoyo popular. Con el paso del tiempo, México logró periodos de crecimiento y estabilidad, aunque no exentos de problemas. Persistieron desigualdades, tensiones sociales y desafíos políticos. Aún así, el país avanzaba, aprendiendo de su propio pasado. Así, entre avances y pendientes, México fue tomando la forma que hoy reconocemos: un país moderno, con raíces profundas, preparado para enfrentar un mundo cambiante sin dejar atrás su historia. 14. Tradición y modernidad caminando juntas. Con el paso de las décadas, México aprendió a vivir con dos tiempos al mismo tiempo. El pasado no desapareció, simplemente se quedó caminando al lado del presente. En ningún otro lugar se siente tan claro como aquí. Rascacielos levantándose cerca de templos antiguos, tecnología moderna conviviendo con tradiciones de siglos. Las costumbres ancestrales siguen vivas. El Día de Muertos, por ejemplo, no es solo una celebración, es una forma de entender la vida y la muerte. En la comida, el maíz sigue siendo el corazón del país, tal como lo fue hace miles de años. Tacos, tamales y tortillas cuentan una historia que empezó mucho antes de la llegada de los europeos. Al mismo tiempo, México se convirtió en un país urbano e industrial. Grandes ciudades crecieron rápidamente, conectadas por carreteras, medios de comunicación y comercio internacional. La ciencia, el cine, la música y el deporte colocaron al país en el escenario mundial. Esta mezcla no siempre fue sencilla. El avance de la modernidad trajo retos: desigualdad social, migración y cambios culturales acelerados. Pero también generó creatividad. El mexicano aprendió a adaptarse sin perder su identidad, a mirar al futuro con un pie firmemente plantado en su historia. México no eligió entre tradición o modernidad, eligió ambas, y esa convivencia es una de sus mayores fortalezas. Un país que honra sus raíces mientras sigue avanzando, preparándose para escribir el siguiente capítulo de su historia. 15. Un país que nunca deja de reinventarse. Después de caminar por miles de años de historia, llegamos al presente. Y México no aparece como un punto final, sino como una frase que sigue escribiéndose. Todo lo vivido, civilizaciones antiguas, conquista, colonia, independencia, revoluciones y modernización, dejó huellas profundas que hoy conviven en un mismo territorio. México es un país de contrastes que aprendió a transformarlos en identidad. Aquí conviven lenguas indígenas con el español, tradiciones ancestrales con tecnología de punta, comunidades rurales con megaciudades. No es una contradicción, es su forma natural de existir. A lo largo del tiempo, México ha enfrentado desafíos constantes. Cambios políticos, crisis económicas y tensiones sociales han puesto a prueba a su gente una y otra vez. Pero si algo muestra su historia, es que el país no se queda inmóvil. Aprende, se adapta y vuelve a empezar. La cultura sigue siendo una de sus mayores fuerzas. La música, el arte, la gastronomía y las celebraciones no solo entretienen, también cuentan historias de resistencia, memoria y orgullo.
son la manera en que el pasado sigue hablando en el presente. México no es solo lo que fue, ni únicamente lo que es hoy. Es lo que decide ser cada día, un país que no olvida sus raíces, pero que tampoco teme cambiar. Y tal vez ahí esté su mayor poder, reinventarse sin perder su alma. La historia de México no terminó en las pirámides ni en las batallas. Sigue viva en su gente, en su cultura, en sus tradiciones y en su manera de resistir y reinventarse. México es la prueba de que un país puede caer, transformarse y volver a levantarse sin olvidar quién es. Conocer su historia no es mirar al pasado, es entender por qué México sigue latiendo con tanta fuerza hoy. Si este recorrido por la historia de México te aportó valor, suscríbete, deja tu like y comparte este video con quien también ame la historia.